Estamos en el Faradio y hoy, vamos a tener una conversación por un evento que tenemos este mismo jueves en La Vorágine, en la librería de la Cultura Crítica de Santander, de la calle Cisneros de Santander, con César Rendueles, que viene para hablar de su último ensayo, que es A la sombra de Marx, fragmentos de materialismo accidental. Muy buenas, César, ¿cómo estás? Hola, buenas, pues encantado de estar aquí. Para nosotros también encantados de tenerte con nosotros para hablar de un autor del que no sé cuántas veces has podido hablar tú o cuántas veces, millones de veces has hablado en general, y me gustaría que nos dijeras cómo abordas la figura de Marx en este ensayo y qué podemos aprender de Marx a través de este ensayo. Bueno, esto tiene que ver un poco con una trayectoria personal. En los últimos años, pues se está produciendo un cierto retorno a Marx, sobre todo entre gente joven, ¿no? Yo voy por distintas ciudades, por distintas facultades de sociología, de filosofía, y me encuentro a menudo con gente joven de 20 y pocos años que organiza seminarios sobre Marx, sobre el capital. Y es algo bastante nuevo, no porque fuera una figura olvidada, sino porque yo creo que de pronto hay gente que siente que volver a esos textos, a ese pensamiento, le es útil para entender el presente y para su propia intervención política, ¿no? Y esto en realidad es un nuevo retorno a Marx. Esto es algo que ha pasado ya muchas veces. Con Marx ha habido como muchas bajamares y pleamares. Y esta es una más. Yo viví la mía propia generacionalmente. Yo tengo 50 años y bueno, pues empecé a tomar conciencia política a finales de los años 80, que fue cuando se produjo pues, la caída del muro de Berlín y bueno, pues toda la caída del bloque soviético, que fue un momento en el que hubo un cierto alejamiento de la izquierda política del marxismo, en buena medida porque la gente consideraba que no servía para interpelar a la gente, para mandar un mensaje que la gente quisiera escuchar, pero bueno, también porque se producía un cierto cierre de un ciclo político muy largo que se remontaba a 1968, donde Marx había estado muy presente y yo creo que la gente pues, de esa generación pues, como que buscaba otros referentes. A mí me parece que después de la crisis de 2008 pues hay como un efecto rebote muy fuerte y mucha gente vuelve a leer a Marx. Yo siempre recuerdo cuando en la Feria del Libro de Madrid el libro más vendido fue una edición ilustrada, un cómic sobre el manifiesto comunista. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora es algo un poco que tiene que ver con eso, pero que es un poco diferente, ¿no? Que es eso, una vuelta a un Marx más clásico, a un Marx, bueno, pues no tan filtrado a lo mejor por autores recientes. Y este libro es un poco, bueno, pues mi intento de aportar algo y de dialogar con toda esa gente que en distintos momentos pues, ha sentido interpelada por el pensamiento de Marx. Es básicamente eso. De nuevo, pues muy filtrado por mi propia trayectoria académica y política y vital, y con la esperanza bueno, pues de poder echar una mano a quien crea que estos temas le pueden interesar. No hay mucho más. Bueno, tú como filósofo, como profesor universitario, como escritor que ya ha visitado muchas veces a Marx, ahora llevamos unos años hablando de la era de la desinformación, que no es que la desinformación no existiera antes, pero parece que hoy vive un boom que no sé si te hace pensar en que revisitar a Marx se hace un poco más necesario. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento muy, muy curioso donde de pronto parece como si la política se hubiera desvinculado de la realidad económica, de la realidad material, de la realidad medioambiental, ¿no? Yo a veces escuchando sobre todo a gente de la derecha y sobre todo de la extrema derecha, pero no solo, ¿no? Me pregunto en qué realidad viven, ¿no? ¿En qué país viven? ¿En qué mundo viven? ¿En qué planeta viven? Porque realmente son personas muchas veces que se muestran como preocupadas por lo que sucede a su alrededor, están muy politizadas, muy ideologizadas.
pero les preocupan cosas que a mí me parecen propias del mundo de la fantasía, ¿no? O sea, esto es un poco como cuando aparece estos escritores de inmenso éxito o cantantes multimillonarios en un programa de máxima audiencia quejándose de que ya no se puede decir nada, ¿no? Y lo dicen delante de millones de personas con toda la tranquilidad, sin que nadie les moleste, ¿no? Y tú dices, pero ¿en qué mundo de fantasía vive esa gente para pensar que la censura o no poder decir nada consiste en eso, ¿verdad? Y es algo que veo mucho a mi alrededor. O sea, en un momento, por ejemplo, en el que la economía española, pues al menos en términos macroeconómicos, no es que a mí los datos macroeconómicos me resulten muy fiables para nada, pero bueno, con este tipo de indicadores que la prensa convencional y los políticos convencionales siempre aceptan, el PIB, el paro, estas cosas, pues parece que va bien, ¿no? Y tal, y sin embargo hacen un retrato de nuestro país como al borde del colapso más absoluto, al borde de la guerra civil, de la decadencia moral, ¿no? Entonces es como si de pronto se hubiera separado completamente la política, la percepción política de muchísima gente de la realidad. Y esto tiene que ver con eso que mencionabas, ¿no? Con un uso de los medios de comunicación innovador, con un uso de las tecnologías innovadora, con una gran irresponsabilidad también por parte de la derecha y sobre todo de la extrema derecha. Y en ese sentido yo sí creo que volver, no sé si a la literalidad de Marx, pero a esa tradición política es muy importante, ¿no? Porque nos ayuda a pensar, bueno, pues efectivamente, no de una manera simplista y mucho menos moralista, en una conexión directa, ¿no? Entre el conocimiento y la realidad material y la intervención política, ¿no? Como si el activismo consistiera en decirle a la gente que es estúpida y mala y enseñarle la verdad de las cosas, porque eso nunca funciona, aparte que normalmente no es verdad, pero sí en darle una vuelta a cómo conseguir, bueno, pues que realidades alarmantes y urgentes, como son la desigualdad, como son la pobreza, como es la crisis ecosocial, ¿no? Pues tengan una mayor influencia en nuestro día a día político y en las transformaciones políticas que tenemos que desempeñar. Y yo creo que en ese sentido, desde el minuto cero, el marxismo por lo menos ha puesto esa tarea. Yo creo que a veces lo ha hecho mejor y a veces lo ha hecho peor, ¿no? Pero como poco ha intentado hacer eso, ¿no? Decirle a la gente, bueno, pues lo que te debería importar a lo mejor no es el imperio de Inglaterra o la moralidad victoriana, sino otro tipo de cosas, ¿no? A veces, insisto, pues eso lo hemos hecho de una manera un poco moralista y un poco, condescendiente, y que es siempre un error, es decirle a la gente que es tonta y poco inteligente, pues nunca es la mejor herramienta política, pero yo creo que la estrategia es buena. O sea, el plan es bueno y en ese sentido sí, me parece que ahora mismo un retorno a algo de lo que planteó el marxismo es seguramente urgente, más que necesario. Bueno, citabas datos macroeconómicos como una realidad que, por ejemplo, en España sí que parece que va o sea, los vientos soplan favorables, pero claro, cuando tienes la conversación de cómo se reparte un crecimiento económico, cómo le va a la clase trabajadora, claro, te lleva al, bueno, clasicazo como lema del proletarios del mundo unidos. ¿Tú crees que ahora que estamos más interconectados que nunca, precisamente ese tiene que ser un lugar al que volver? Sí, sin duda. O sea, el problema de fondo es que al final, pues la gente no vive en las relaciones de producción, la gente no vive en las fuerzas productivas, ¿no? Sino que vivimos todos como una especie de, ¿no?, superestructura imaginaria, lleno de afectos, sentimientos, ¿no? Y con una conexión, no diría remota, pero sí compleja con la realidad. Si te fijas en los años 90, en la época de Aznar, pasaba un poco lo contrario. O sea, los datos macroeconómicos eran muy buenos, la situación de la gente era en general bastante mala, los salarios reales se estancaron, la gente tenía unas hipotecas descomunales, los índices de pobreza crecían o como mínimo estaban estancados, pero sin embargo la percepción colectiva era de que, bueno, las cosas iban genial, ¿no? O sea, que estábamos ahí en la Champions League de las economías mundiales, ¿no? Ahora pasa un poco lo contrario, o sea, de nuevo los datos macroeconómicos son buenos, pero la percepción es en general muy negativa.
Y yo sí, desde luego, creo que necesitamos una unidad de las clases populares, del 99%, como algunas veces se dijo, o a lo mejor del 95%, no sé Ujú. exactamente qué porcentaje, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, de todas aquellas personas que somos la inmensa mayoría de la humanidad, que estamos interesados en algo más que en los delirios de los billonarios y los tecnooligarcas. Lo que pasa es que al final las tecnologías son efectivamente una herramienta buena para conseguir eso, pero también para conseguir lo contrario. Los usos de la tecnología al final son muy locales y muchas veces aceleran esa desconexión con la realidad, ¿no? Ese mundo de fantasía, esa creación de una especie de superestructura, en este caso con los anabolizantes de la tecnología, que en vez de conectarnos a la realidad nos aleja de ella. Es interesante cómo de pronto la oposición ¿no? al liderazgo criminal de Estados Unidos, a su imperialismo, también a su inercia fosilista, ¿no? Que nos arrastra al colapso ecológico, al final no ha surgido una especie de despertar materialista de gente que se da cuenta de todo eso, sino más bien de cuestiones geopolíticas, militares, de la amenaza estratégica. Es raro, ¿no? O sea, uno siempre pensaría, ¿no? Pues la gente va a entender que la crisis ecosocial es fundamental, que hay que apostar por las energías renovables, que le están explotando, que la desigualdad fomentada por los supermillonarios estadounidenses sin aceptar. Y al final no, las cosas no funcionan así, ¿no? Son como mucho más azarosas, mucho más accidentadas y bueno, esa es la materia con la que tenemos que trabajar, no hay mucho más. Bueno, nosotros ahora también tenemos una conversación seguramente pendiente, aunque ya se esté manifestando de alguna manera como hacia dónde camina la humanidad, la escasez de los materiales a los que nos vamos a ir enfrentando poco a poco con el paso de los años, o el cambio climático, que son cosas que en los tiempos de Marx, desde luego, no se enfrentaba a esta materia como lo tenemos que hacer hoy en día. Son temas en los que es más complicado hallar respuestas que en aquella época, ¿o cómo lo ves tú? Sí, sin duda, más que nada porque, bueno, en la época de Marx la civilización capitalista se enfrentaba a dilemas enormes, a tensiones gigantescas, pero también tenía a la mano lo que se pensaba que eran soluciones para convertir esas tensiones realmente en algo positivo. Lo que planteaba el marxismo al final era una crítica de la ineficacia capitalista, una crítica del hecho de que el capitalismo es incapaz de sacar partido de toda esa potencia productiva que ha creado y convierte en problemas lo que intuitivamente debería ser soluciones, ¿no? Crea una capacidad productiva enorme y en lugar de darnos a todos tiempo libre para descansar, pues crea enigmas absurdos y problemas absurdos como es el desempleo, como son las crisis de sobreproducción, ¿no? Que son crisis que surgen sencillamente de tener demasiada capacidad productiva. O sea, es una cosa que a nuestros antepasados les hubiese parecido de locos, ¿no? ¿Cómo puede ser un problema tener demasiada riqueza? Pues, y entonces yo creo que ahora estamos en un momento donde realmente de mucha parálisis, de mucho desconcierto, porque nos damos cuenta de que el problema es muchísimo más grave, o sea, que esa dinámica de crecimiento ilimitado es imposible y conduce a la catástrofe y tenemos que repensar cómo organizamos nuestras relaciones sociales y también nuestras relaciones con el mundo que nos rodea para poder desarrollar ahora sí ese programa, ¿verdad? De igualdad, libertad y fraternidad en unas condiciones realistas y coherentes con las capacidades de nuestro planeta y bueno, y también con nuestras propias capacidades como especie humana. Y en ese sentido son dilemas enormes, no solo porque lo sean en términos conceptuales o en términos de organizar a la gente políticamente, sino también por la prisa que corre. O sea, yo creo que esto es algo yo creo es de las cosas que más nos cuesta entender a la gente, porque estamos muy acostumbrados un poco
aceptar los ritmos lentos, aceptar que si esta batalla no la ganamos, bueno, pues ya llegará el momento en que si no nosotros, nuestros hijos la podrán ganar, porque al final las crisis recurrentes del capitalismo nos irán dando nuevas oportunidades, ¿no? Y esto es diferente, o sea, tenemos 30 años aproximadamente para descarbonizar la economía mundial, no hay más, y si fracasamos en eso, no habrá exactamente futuro tal y como lo conocemos, habrá otras cosas más parecidas seguramente a Mad Max o algo así, pero no lucha política tal y como la conocemos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos cuesta muchísimo que nos entre en la cabeza, es casi de lo más difícil, ¿no? Pero bueno, yo con todo y con eso no soy del todo pesimista. Y seguro que puede tener algo que ver también con lo que citabas antes, César, de el estar en contacto con gente más joven, porque parece que sí que viene una generación que está un poco más concienciada en que el reto climático es algo verdaderamente urgente y que bueno, hay que atajar de alguna manera en los próximos años. Y te quiero preguntar específicamente por el mundo universitario, porque de la universidad se habla mucho últimamente sobre cuánto están creciendo las universidades de tipo privado, cuánto menguan las de carácter público, y cómo, me gustaría saber cómo ves tú la universidad un poco así a nivel institucional, hoy en día su papel en la sociedad. Bueno, claro, nosotros sobre todo los que trabajamos en la universidad estamos hablando todo el rato de los problemas de la universidad, de la universidad pública, de los problemas de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros profesores. Y yo, de vez en cuando tengo intervenciones en público, empiezo diciendo, bueno, vamos a hablar de los problemas, pero no nos olvidemos de que la universidad y la universidad española en concreto es un experimento social increíblemente exitoso, increíblemente exitoso. O sea, que decir, tenemos una universidad pública que no nos merecemos. Es increíble, ¿no? O sea, nuestros estudiantes, cuando los mandamos por ahí, están entre los mejores del mundo. O sea, son muy buenos estudiantes. O sea, la Universidad Española la Universidad Pública forma cada año a profesionales de un nivel increíble, con unos recursos limitadísimos. O sea, que la eficacia que tiene es muy grande. Y en general yo diría que el nivel tanto del profesorado como de los estudiantes ha mejorado increíblemente en las últimas décadas, ¿no? Así que yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener presente, porque también, ¿no?, todo este discurso pesimista, catastrofista, tenemos que pensar a quién beneficia y al final te das cuenta que es que lo están usando los partidarios de la privatización para vender lo que eso sí que son auténticos chiringuitos con una calidad académica deplorable, sin ningún tipo de investigación y unas condiciones económicas deplorables. Dicho esto, yo creo que la universidad es una institución muy amenazada, no solo la universidad pública, sino la universidad tal y como la hemos conocido hasta ahora, ¿no? Como un espacio autónomo de investigación, de pensamiento, independiente del mercado, capaz de generar ciencia básica, pero también investigación aplicada de una manera, ¿no?, independiente también de las presiones políticas, ¿no? Todo eso que, bueno, pues es algo muy característico de la modernidad, es un invento de la Ilustración que transformó completamente las universidades medievales que estaban en decadencia en ese momento. Yo creo que está muy amenazado. Lo que está amenazada es la educación superior tal y como la hemos entendido hasta ahora. Y está amenazada, pues efectivamente, por intereses económicos, pero también por corrientes de pensamiento como las que citábamos antes, ¿no?, muy vinculadas bueno, pues a la superstición, muy vinculadas a la irracionalidad, a eso que se ha llamado a veces la ilustración oscura, que desconfían de esos espacios de autonomía del pensamiento, de autonomía científica. Así que yo creo que es una batalla que deberíamos tomarnos muy en serio. Lo que pasa que es verdad también que son espacios muy desarticulados, muy desarticulados, no solo políticamente, sino institucionalmente, ¿no? Profesionalmente, también en términos científicos, que tienen muy poca organicidad y está costando, la verdad, está costando hacer trinchera para tratar de resistir esta embestida que en Madrid, como sabéis, pues es súper fuerte, pero que bueno, al final en Madrid es un poco el tubo de ensayo más radical que luego se usa en otros lugares de España para decir, bueno,
nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Que no es tan bestia como lo que hacen en Madrid, pero que por comparación parece casi civilizado, ¿no? Y de pronto, como en Madrid hay 17 universidades privadas, si en Cantabria pongo 2, parezco ya que soy una persona civilizada y comprometida con lo público. Entonces, al final, son dinámicas muy nihilistas las de Madrid, pero que acaban arrastrando al resto del Estado. Pues César Rendueles, A la sombra de Marx va a estar este jueves en La Vorágine, 7:30 de la tarde, acompañado de Kerwin Martínez, que también es un clásico de los eventos en la Vorágine, por supuesto, y además referente cultural en Cantabria desde hace mucho, mucho tiempo. Así que, César, como filósofo, como escritor, pues esperemos que tengas una visita de lo más productivo, además hablando de marxismo, en Cantabria, y muchas gracias por atender la llamada del Faradío. Seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.